básicamente hoy hacemos una conferencia totalmente diferente a otras porque estaban marcadas 100% por sellos o historia postal, etc. Hoy, sin embargo, es una cosa nueva, que es una innovación española, yo creo, porque en muy pocas partes del mundo, yo creo que no hay nada parecido a esto en todo el mundo, que es la biblioteca. La biblioteca, que es lo que va a explicar ahora mismo Iria dentro de un rato, pues consiste en temas filatélicos unidos con la bibliofilia. Iria, que trabaja en Formacil desde hace unos años, 4 o 5 años, pues 7 ya. Colabora con ellos desde hace tiempo, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Carlos Rodríguez. Yo creo que aquí le conocéis. Ahí tiene que estar aquí el cañón. Ella bueno, pues aporta pues, muchísimo conocimiento porque ha estudiado antropología y precisamente ahora está haciendo sobre la antropología un curso de marketing, un máster. Sí, un máster. Un máster en marketing. Pero fíjate, la antropología más marketing más libros, no sé qué va a montar después. Tampoco tengo muchas expectativas. Muy bien. Pues no sé qué más decir de ti. Si tú quieres decir alguna cosa más, pues adelante, y si no, pues empiezas cuando quieras. Sí, también quería pediros vuestro consentimiento, porque mi trabajo de fin de máster, mi tesis, digamos, es sobre las motivaciones del coleccionista de sellos. Entonces estoy elaborando una encuestación para luego tengo mis hipótesis, entonces quiero un poquito contrastar con coleccionistas que se declaran coleccionistas y que tienen pues eso, conocen un poco el tema. Entonces, si no os importa, con el correo electrónico que pongáis allí os voy a enviar una encuesta totalmente anónima, no sale ni el nombre ni nada, y simplemente para eso, para mi investigación. Muy bien. Duro con ello. Bueno, pues como ya sabéis, el objetivo de esta charla, de este coloquio, es hablar un poquito sobre la bibliotelia. Para entender un poquito la bibliotelia, normalmente siempre explico lo que es la filatelia y lo que es la bibliofilia, pero como vosotros de filatelia me parece que ya sabéis bastante, creo que esa parte voy a pasar un poquito más por encima. Dentro de la bibliofilia podríamos considerar que se empieza el coleccionismo de libros, al mismo tiempo igual que con los sellos empezó con el nacimiento de la filatelia, los libros empezaron a coleccionarse cuando empezaron a surgir las primeras bibliotecas. Las bibliotecas surgen principalmente porque empieza la escritura, empiezan a haber documentos tanto de ámbito doméstico como económico y empieza a surgir la necesidad de guardar aquellos que resultan más importantes. Estamos hablando más o menos de la época de Mesopotamia, entonces digamos que las bibliotecas que existían por aquel entonces no eran tanto bibliotecas como podemos entenderlo ahora, sino más bien archivos, o sea, una cosita más pesada y llena de documentos. Luego lo que sí que podemos ver ya en Egipto es cómo se empieza a separar ambos tipos de bibliotecas. Tenemos por un lado la parte más obligatoria, más de esos documentos del hogar, económicos, domésticos, de la parte más lúdica, que podríamos decir pues empiezan los poemas, los textos religiosos, las memorias personales. Y aquí ya podemos ver un poquito, pues por ejemplo en Egipto, que tenemos la primera separación, que estaban las casas de libros, donde se guardaba todo ese tipo de documentación, y por otro lado las casas de vida, que era donde estaban los escribas, tanto aprendiendo todo el tema del oficio, donde se almacenaban también todos esos documentos. Luego después, cuando llegamos a Roma, en la que empieza a haber bibliotecas públicas, en la que se empieza un poco a compartir ese conocimiento. Desde casi el momento de la creación de las bibliotecas ha habido saqueos, robos, incendios que han ido destruyendo un poco las obras de las bibliotecas. Si nos ponemos un poco a mirar, las personas que más se han encargado de conservarlos a lo largo de la historia, es un poco largo, pero para resumir, los bizantinos, las órdenes religiosas, como muchos conoceréis, y luego también sí que es cierto que los árabes durante mucho tiempo se dedicaron mucho al tema de la conservación cultural. Durante el Renacimiento surge ya una especial preocupación, digamos, por agrupar todos esos libros, por agrupar el conocimiento, y empezaron a surgir lo que se llaman las bibliotecas nacionales. En España fuimos un poquito más tarde y la primera biblioteca nacional se abrió en Madrid en 1836. Como ya os he comentado, el origen de muchas de estas bibliotecas nace un poco del amor de las personas hacia los libros y a la cultura que estos encierran. Entonces, de los bibliófilos encontramos vestigios desde la antigüedad, pero quizás que los nombres más conocidos que os pueden sonar son Francesco Petrarca, Catalina de Médicis o Alfonso X, que yo creo que ese ya le tenemos un poquito más cercano.
Curiosamente, la mayor expansión que surge de la bibliofilia y del colectivo bibliófilo comienza con la aparición de la imprenta. ¿Qué pasaba antes? Que, como ya sabréis, pues los libros iban de uno en uno, se iban transcribiendo, entonces el acceso era muy limitado. Con la aparición de la imprenta lo que se hizo es un poco, digamos, expandir la posibilidad de la gente de adquirir libros y por lo tanto aumentó lo que es el coleccionismo de los mismos. Es un poquito lo que ocurre ahora con la filatelia, que cuanto menos se está expandiendo, pues menos coleccionistas hay, y cuanto más se usa, más todo el mundo está con ello, pues aumenta el número de coleccionistas. Si nos detenemos un poquito más en lo que es la definición estricta de qué es un bibliófilo, podemos encontrar una descripción que me parece la más adecuada, que es que quien tiene el gusto o placer de admirar o buscar libros curiosos, raros o singulares que por su hermosura o propio contenido fuera de lo acostumbrado los hace especiales. Esto más o menos es muy parecido a lo que hablamos de la filatelia. O sea, al final me parece que son dos disciplinas que aunque están separadas, tienen muchísimas cosas en común. Al igual que el filatelista puede buscar una temática o una variedad, pues el bibliófilo tiene el afán, por ejemplo, de buscar una impresión, una encuadernación concreta de una época o un lugar concreto. También se buscan pues tipografías o una técnica de grabado especial o ediciones únicas. Terminológicamente, como ya imaginaréis, la bibliofilia es el amor o la afición hacia los libros. El coleccionista de libros busca y adquiere, también cataloga, exhibe de una manera un poquito parecida a la filatelia, los libros que son de su interés, con los que va conformando su colección. Al igual que en la filatelia, muchos libros solo aparecen en el mercado cuando el anterior coleccionista se ha deshecho de la biblioteca, por lo que, teniendo muchas veces el poder adquisitivo o los contactos necesarios, pues tenemos esa dificultad de encontrar a veces ejemplares que ayuden un poquito a completar la colección. Esta dificultad es bastante nombrada y, por ejemplo, podemos encontrar en obras como las ediciones Príncipe, que imagino que por aquí algunos conoceréis, que son las primeras impresiones de los libros. ¿A alguno se le ocurre algún motivo por el que una edición Príncipe pueda estar más valorada o tenga mayor valor que una edición normal? Por la misma que el número 1, porque es el primero. Claro, y el número de ejemplares, nadie los ha ajustado, nadie los buscaba porque no eran tan interesantes, eran interesantes después, como lo nuestro. La confección también tendrá que ver mucho, ¿no? O sea que... Una corrección que hay posteriormente, que no figura en la Príncipe. Pues tenemos mucho de lo que habéis comentado. Por un lado, tenemos esa parte quizás más sociocultural, que muchas veces surgen modificaciones a lo largo de la historia o a lo largo del pensamiento humano que hacen que las futuras ediciones se modifiquen. ¿Qué testimonio mejor tener que la primera edición, en la que vemos el pensamiento de la época sin ningún tipo de restricción, modificación o tal? De hecho, cada vez que se hace una investigación siempre se suelen ir a las ediciones Príncipes, que son las primeras, para estudiar un poco el porqué de esos cambios. También suelen ser generalmente las ediciones Príncipes suelen ser revisadas incluso por el autor de las obras, por lo tanto aumenta muchísimo su valor. Y por ejemplo, en cuestiones como los grabados o tal, siempre como sabréis, los primeros grabados tienen mayor valor porque tanto la calidad como la impresión está mucho mejor que los sucesivos, que las planchas ya están más gastadas, en fin. Luego, por ejemplo, tenemos bueno, ya si queréis, no sé si tenéis alguna pregunta sobre esta parte de la bibliofilia o... ¿Por aquí no? Vale, pues me meto con la... Dime. Te ocupan más espacio con los sellos, ese es el problema. Bueno, no te creas. Tú si te pones a apuntar lo que es un álbum, con las hojitas, con no sé cuánto, al final más o menos yo creo que te da lo mismo. Yo, por comentar en la definición que has hecho de bibliofilia, sí, es muy bonita, pero me ha faltado, o no lo he oído, el estudio. Sí, es que tenemos... No, pero digo la definición que has leído. A ver... Sí, o sea, es el gusto del placer al mirar, o sea, bibliófilo... Claro, pero además, el filatélico, estudio. Bueno, también tenemos, como todos, sí que es cierto... O tratamos de... Que tenemos... Esto es un poquito como la filatelia. También, ¿no? Sí. La filatelia tenemos a los filatélicos y a los filatelistas. Entonces sí que es cierto que los bibliófilos por lo general suelen, o por mi experiencia, investigar más y buscar un poquito más el tema del libro, pero también hay pues adjunta sellos, adjunta libros, digamos. También tiene su mérito. Hombre, también tiene su cosa, no vamos a meternos aquí con nadie. Bueno, luego ya, como ya veis, pues son temas bastante similares. Entonces, de la unión de tanto la filatelia como la bibliofilia surge lo que es la bibliotelia, que son estas obras que tenemos por aquí,
que lo que hacen es unir tanto piezas raras, filatélicas, sobres, marcasellos de presentación, documentos raros, todo ello relacionado entre sí, que forman a su vez una obra única unida a lo que es el ejemplar bibliófilo. Si nos ponemos un poquito a ver las principales características de este tipo de obras, tienen su cierta relación tanto con la filatelia como la bibliofilia. Por un lado, las obras suelen ser únicas y repetibles, no se suelen, sí que es cierto que en la historia tenemos reimpresiones de sellos, pero no suele ser lo común. En el tema de los libros, las ediciones bibliófilas también es un aspecto que es muy valorable. Y luego las tiradas son muy pequeñas y las tipografías normalmente son especiales. En papeles suelen ser muy poquito comunes, no es el típico papel de folio que nos podemos encontrar en las papelerías. Y luego las encuadernaciones, como podéis observar así a primera vista, son artesanales y se hacen uno a uno totalmente a mano. Por un lado, estamos mezclando lo que es la belleza y la cultura que encierra el sello con un soporte como puede ser los libros artesanales que tienen una autenticidad del trabajo hecho a mano. Como ejemplo de estas obras os he traído el libro de la escritura de los dioses a la Bibliotelia, que narra desde los inicios del comienzo de la escritura hasta la creación de estas obras, haciendo un recorrido histórico desde los materiales de los primeros escritos, los manuscritos, la imprenta y luego el mismo coleccionismo. Lo que distingue a esta obra, además de sus textos, es tanto su interior como su exterior. Si nos vemos el papel, es un papel Arches que es de algodón completamente, realizado a mano, y no tiene, están realizados en planchas, en moldes totalmente artesanales. Las estampaciones, a ver si encuentro por aquí alguna, están firmadas y numeradas a mano. A ver si tengo por aquí. Bueno, si no lo explico un poco al orden. Si lo que son las letras iniciales que vemos aquí están sacadas, ha sido un artista que los ha sacado de distintas obras celtas, principalmente del libro de Kells, que no sé si alguno de vosotros lo conoceréis. La encuadernación es totalmente artesanal, como ya habéis visto, y por ejemplo se llama encuadernación en media piel, porque tiene solamente la media piel, pero también se llama holandesa, que es el nombre por el que más se suele conocer. Los papeles de agua, que son los que veis aquí, son papeles que se cogen tanques enormes, se echan las tintas y los agentes, entonces se van sumergiendo una a una para sacar cada libro. ¿Esto qué pasa? Que todos los libros tienen su propio papel distinto de los demás, porque es imposible hacer una recreación exactamente igual las unas de las otras. Lo mismo ocurre con la piel no es uniforme, hay distintos tipos de rugosidad y de tacto que no se suelen repetir en el porque cada uno tenemos nuestra propia piel, podríamos decir. Luego, ¿qué? ¿Qué? Perdón, que no me decía mejor. O sea, que cada cerdo es distinto, tiene piel distinta. Exactamente, cada uno tenemos nuestra... Luego, si queremos ver un poquito, esto es una cosa súper breve, las partes que suelen conformar un libro. Vamos a ver, existe lo que se llaman los cortes, que son las partes que conforman el libro, que la parte superior se llama cabeza. Por lo tanto, la parte de abajo, ¿a alguien se le ocurre cómo se le puede llamar? Al menos pie. Exactamente, el pie, o sea, no se comiera mucho la cabeza. Y luego esta pues es la parte delantera. Dependiendo de cómo sea la encuadernación, si es una encuadernación de lomo recto, digamos, los papeles suelen ser contados de lomo recto. Pero en este caso, que es curvo, se llama lo que es el lomo de media caña, que lo que hace es que también el papel, si os dais cuenta, pues va en relación con lo que es el lomo. Esto que aquí, como ya sabréis, son las cubiertas. Entonces, las cubiertas es la unión de los planos, que son estas dos partes de aquí, la trasera y la delantera, y el lomo. Los nervios antiguamente se utilizaban para reforzar el libro, para que el libro no se rompiera. Se llamaban nervios porque se sacaban de los nervios de las cabras, que era lo que hacía que se mantuviera unido. Actualmente ya no es necesario y los nervios que se suelen usar son más bien ornamentales, es un poquito por embellecer el libro. Luego tenemos que en este caso, lo tendremos aquí, que esto se llama tejuelo, que suele ser pues una pequeña de papel o de piel que se pone y se suele poner el nombre del ejemplar o el título y da un poquito la información adicional. Siempre se pone por encima del libro. Luego tenemos las guardas, que en este caso las tenemos por aquí, que es la parte que recubre el suelo.
Una pequeña tontería, ¿no? Que es cómo se distinguen, por ejemplo, ediciones de lujo de ediciones que tienen que son de un poquito menos valor, son las hojas de cortesía. Normalmente, cuando es una edición de lujo, se suele poner más de 2 hojas de cortesías, que son estas que veía al principio, que son las hojas en blanco. La portada, bueno, luego no os voy a explicar lo que es el prólogo, el índice y el colofón, porque me parece que aquí todos lo sabemos, lo vamos a detener un poquito más en lo que es la obra. Aquí, como podéis observar, está en el caso de la escritura de los dioses. Tenemos, por ejemplo, desde obra, no sé si lo veis desde aquí, ¿lo veis? Sí. O si no, mira, o si no me acerco un poquito. No, si lo pones en vertical. Sí, para que lo veáis un poquito. ¿Aquí me veis mejor? Sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues como veis, tanto el tema de la impresión está muy cuidado, el papel es totalmente de algodón, luego podéis verlo y tocarlo para que veáis un poquito todo el tema del tacto. La impresión tiene muchísima fuerza, es una impresión tipográfica, es bastante especial y luego tenemos lo que es el contenido del libro. Tenemos por un lado lo que es obra, que está como siempre numerada y cerrada para evitar cualquier tipo de... Bueno, imaginemos que en un futuro pues una persona que le da por querer reproducir estos libros. De la forma en la que están hechos es totalmente imposible que esto suceda, tanto por la obra que contiene como porque está toda numerada y firmada. Luego, si nos vemos, esto es un poco lo que os comentaba de las letras capitulares, que están muy trabajadas. Y luego, bueno, estas partes ya creo que me parece que no hace falta mucha explicación. Son sobre ese primer día con sus sellos, matasellos de presentación. Cada libro es un poco distinto. En este caso, pues lleva más lo que es documento postal. También nos encontramos un poquito más adelante lo que son cartas prefilatélicas, papeles especiales. Mira, este por ejemplo es una carta prefilatélica que está aquí. Cada una es distinta, obviamente, porque cada persona pues escribió su carta y todo esto también les da su carácter único. Aquí tenemos otra, por ejemplo, o esta. Luego tenemos una edición que es más de lujo, digamos, que es un poquito superior, que también tiene pues un poquito más de documentación. Aquí tenemos los sobres, todos con su trabajo y cuidados. Esto luego tiene un trabajo bastante grande de conseguir, porque nos damos cuenta que no es solo una colección. En este caso son bastantes ejemplares en los que hay que conseguirlo todo. Por ejemplo, tenemos el caso ahora de... ¿Cómo se llama este? Tuvimos el de... ¿Capricho submarino o no? ¿Cuál era? El de... ¿Cuál es el último? A ver, alguno que escuchaba. Sí, es que ahora mismo no me acuerdo, que hemos tenido muchísimas dificultades. Creo que es con la edición de Cervantes, que va a salir próximamente, que para conseguir, porque es que estamos hablando de ejemplares que estén perfectos, cuadrados, sin goma, sin charnela, perfectos, niquelados, súper centrados. Entonces sí que es cierto que muchas veces dices, bueno, es que hay muchos en el mercado ya, pero perfectos no hay ninguno. Entonces se busca siempre la mejor calidad, y la verdad es que llega un momento en el que conseguir 75, 135, como son los ejemplares, pues es que nos resulta casi imposible. Entonces la verdad es que es una obra de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. En el libro del Camino de Santiago, que alguno de vosotros lo conoceréis, que lleva las 3 primeras series del Año Santo Compostelano, del primer centenario, pues encontrar unos ejemplares así, bien centraditos, con la goma perfecta, pues la verdad es que es bastante trabajoso. Y es todo, vamos, una búsqueda que luego pues nace esto, pero... Y que habéis dejado el mercado son esas series. Exactamente, si ahora los buscáis... Vamos, hay muchas de las series que ahora mismo es que hemos dejado a todos los comerciantes un poquito desprovistos, digamos, de ejemplares. Bueno, como os comentaba, todo un poquito va en torno al tema. En este caso, como es de la escritura, pues también va aquí un pequeño parte del Cantar de Miocí. Tenemos cartas, tenemos luego yicles en relación con el tema. Este es Alfonso X, que como os he hablado, pues era uno de los primeros que se interesó tan por el tema de los libros más en España. Y en fin, tenemos hay mucha obra de este tipo. Luego, por ejemplo, tenemos también obra artística, es que cada libro son mundos. Voy a enseñar luego también los pequeñitos. Estos son reproducciones, es la única reproducción que hay de todo el libro, que podemos decir que no es el auténtico, que son deslibris que se utilizaban en la época para marcar los libros. Si bien es cierto que muchas... Exactamente, pero fue un poco la evolución, por lo que yo tengo entendido, porque antiguamente pues estaban los escudos heráldicos, incluso se escribía encima de los libros para marcarlos un poquito la propiedad.
¿Qué pasa? Que el libro se estropea. Entonces, lo que un poquito de la evolución surgió les libris, que se ponían los libros, se marcaba la propiedad, pero sin destruir el ejemplar. Lo que mi forma es entender. Bueno, este, por ejemplo, solamente hay 150 ejemplares, todos están, como veis, numerados y firmados para evitar cualquier tipo de falsificación y problema futuro. Y un poquito, pues estas son las obras grandes. Estas obras suelen girar en torno a un evento conmemorativo que tiene un especial interés. Luego también tenemos otro tipo de libros, como son los de las pruebas de artista, pero ese no tengo ejemplares disponibles ahora mismo y no lo he podido traer para enseñaroslo. Bueno, como veis aquí, por último, el cafetín, pues son lo mismo, artesanal y muy bien cuidado. Luego tenemos otras pequeñas obras, que estos son un poquito más simples, que son también de biblioteca, que lo que hacen es sobre una temática o una cosita muy concreta, son ediciones mucho más simples. Esta, por ejemplo, la escribió Eugenio de Quesada, que creo que por aquí le conoceréis. No. Que ahora... Pues yo creo que no le he la presentación. No suena. Ni la fineta. No, aquí... En la fineta no suena nada. No suena nada. Pero aquí tenemos un poquito lo mismo, con la encuadernación y tal, no os voy a tampoco a entretener mucho más, que aquí habla un poquito todo el estudio que él hace sobre la serie de los caprichos, y luego tenemos aquí todas las emisiones de los caprichos de Goya. Esto también hay un montón de ediciones, hay del Correo Submarino, que salen las planchas, hay también del Quijote, tenemos un montón de pues va a salir próximamente una edición también que es del Quijote, que ya os la recomiendo. Por ejemplo, tenemos una de las que fue muy difícil, tenemos la Batalla de Lepanto, que esa fue súper complicada porque una de ellas, la edición de lujo, es la plancha de una plancha que se consiguió, la Batalla de Lepanto, no, perdón, la de los submarinos. El submarino, que se dividió en trozos y de ahí salieron todos los libros que podríamos decir que son libros hermanos, ¿no? Porque todos vienen de la misma plancha. Y luego próximamente va a salir en este pequeño formato una de Cervantes que lleva la serie de 1916, que también está habiendo problemas para terminar de tenerlo todo, pero que son, mira, hay 100 ejemplares, 50 y 16 en total, 166 ejemplares en total. Entonces, claro, es complicado. Pero bueno, sí, también nos agotamos el mercado y vosotros luego, pues... Y nuestras colecciones son de barbarizos. Exactamente. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o una duda. Sí. ¿Cuánto tiempo tardáis desde que os surge la idea de decir vamos a coger, yo que sé, el año Mariano? Sí. Por decir una tontería. Hasta que está el libro disponible para los viciosos, ¿cuánto tiempo tardáis en hacer la obra? De media, más o menos, ¿no? Dependiendo. Más, exacto. Hay algunas, la mínima, podríamos hablar de un año, la mínima. Luego hay algunas que las que se sigue trabajando, pero que se espera que hasta dentro de 5 años así, pues no estén. Estamos hablando de una recopilación de materiales, de matasellos, de un montón de cosas durante un periodo de tiempo larguísimo. Entonces hay que estar muy pendiente y eso, porque un matasellos, un que se pase ya, pues te falta, se te queda coja la obra. No sé si tenéis alguna duda alguna. ¿Qué tenéis ahora en preparación entonces? Pues tenemos por un lado la de Cervantes, que bueno, os animo, estamos siempre frente al número 34, así que si alguna vez os queréis pasar allí a ver algún ejemplar, pues ahí estamos. Está preparando por un lado la de la Harley Davidson, que va a salir dentro de poco, que es el más normalito, es un poquito más lúdico, digamos. La Harley Davidson. La Harley Davidson. Es un poquito más lúdico, pero también tenemos por un lado, pues digamos, las obras que son más específicas, por ejemplo el Correo Submarino que hemos estado hablando, y luego están otro tipo de obras que digamos que es más para acercar al colectivo, porque hay mucha gente que a lo mejor la filatelia no la gusta porque no la conoce, aquí ya me meto un poquito en el ámbito personal, pero yo cuando empecé, que es un poco lo que les estaba comentando él antes, yo no conocía el mundo del sello, o sea, yo empecé aquí a venir a la Plaza Mayor y no tenía ni idea ni de lo que es el sello, ni de lo que es el coleccionismo y tal, y cuando lo comenté en mi entorno, pues un poquito como hemos hablado alguna vez con Jorge, que ala, pero ¿y eso qué es de la filatelia? Eso es lo de los muertos. No, que son los sellos. Entonces, pues, poquito a poco, pues, tu entorno te va entendiendo y te va comprendiendo, pero ya la leche fue cuando dije en mi universidad que iba a hacer un trabajo sobre el coleccionismo. Entonces ahí ya me tacharon y dijeron, esta ya...
Entonces, lo que sí que es cierto es que esto te enamora según lo vas conociendo, o sea, según vas escuchando, según vas viendo, es como más te gusta. Entonces, lo bueno que tienen estos libros, por ejemplo, ediciones de la Harley